días, alegría. Hoy empezamos desde muy tempranito para recorrer el centro histórico. Y para agarrar pilas venimos a desayunar a las gorditas Doña Julia, un lugar muy típico de aquí de Zacatecas. A ver, ¿qué te pediste, bebé? ¿Qué te pediste? Pues pedimos de chicharrón, de queso, de rajas. La verdad es que yo siempre que vengo me pido la de queso con chile, amigos. Está... Mi favorita fue la de chicharrón, está bien buena, amigos. Ven, amigos, y José con su chocomilk. Ah, mi niñote. Oigan, amigos, pues Zacatecas en general tiene un clima fresco. En el verano, durante el día sí llega a ser un poco de calor, pero tanto en la mañana como en la noche sí refresca. Así que vénganse preparados con un suéter o chamarrita ligera. Y en invierno sí chamarrón, porque de hecho es de las ciudades más frías de México. Amigos, una muy buena manera de conocer los lugares más emblemáticos del centro histórico es a bordo del tranvía. Así que vénganse, vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Oigan, pues básicamente es el mismo recorrido que en el tranvía de noche, pero ahorita se enfocan más en datos históricos, datos curiosos, y en la noche es más de leyendas. Eso sí, muy importante que sepan, el de día está más barato. En Zacatecas, por ejemplo, no se permiten anuncios panorámicos, luminosos, eléctricos en los comercios, no cables de luz, teléfono y televisión. Como dato curioso, existe una cantidad tremenda de balcones diferentes en cuanto a su ornamentación. Gracias a estos diseños, los orfebres zacatecanos encuentran su inspiración para la elaboración de una de las artesanías más populares de Zacatecas, la joyería en plata. Pues es un recorrido de aproximadamente 40 minutos y ahora sí que es una embarradita del centro histórico de Zacatecas. Pues en realidad el centro es muy caminable. De hecho, les recomendamos que recorran las callecitas. Nosotros ahorita vamos a armar una ruta para tomar unas fotografías. Empezaremos aquí en Plaza de Armas con nuestro amigo Ramón López Velarde, un célebre poeta zacatecano. Aquí en la Plaza de Armas encontramos el ex Palacio de Gobierno, la Catedral y como dato curioso, en esa casa amarilla de aquí, sí, aquí, ay, ¿a dónde? Aquí, estuvo colgada la cabeza de Miguel Hidalgo mientras era transportada a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y en su honor le pusieron a esta calle Avenida Hidalgo, que es la principal y por la cual vamos a caminar. Chequen, amigos, aquí al lado de Catedral, aquí en este callejoncito, a esta casa se le llama el Callejón de los Perros. Ahí se ven adornos de las cabecitas de los perros. Y es que es una de las leyendas más famosas de Zacatecas. De hecho, tenemos bastantes mitos y leyendas que desde muy chiquito nos enseñan en la escuela. Dentro del palacio encontramos este increíble mural con la historia de Zacatecas y de México, desde los chichimecas, la conquista, la evangelización, la independencia, la revolución, hasta la era moderna. Es de un pintor zacatecano llamado Antonio Pintor. Por cierto, los chichimecas fue la civilización nómada que habitó esta región. Y aquí enfrentito, amigos, tenemos el Hotel Emporio. Este es uno de los hoteles más visitados. Vamos a entrar para que vean qué tal está. Vénganse. Pues ahí les va el room tour, amigos. Tenemos el baño aquí al ladito. Esta habitación es una Junior Suite. Está muy bonita y moderna, pero no pierde su toque colonial con esta cantera rosa zacatecana, Por acá tenemos una salita y vean nada más esta vista. Por esto, el Emporio es uno de los hoteles más solicitados aquí en Zacatecas. También es de los más cariñositos, pero vean esto. De hecho, cuando hay festivales, desfiles o eventos, estas habitaciones son la primera fila VIP, amigos. ¿Qué tal? Chequen el patio, amigos. O todas las habitaciones tienen vista al patio o vista a Plaza de Armas. Chéquense, esta es una habitación superior con 2 camas. Está súper bonito, ¿no? Y por cierto, les recomendamos que reserven con anticipación, ya que si llegan directito aquí al hotel, les va a salir más caro. Miren, este edificio, amigos, se llama el Mercado González Ortega. Aquí vamos a buscar un dulcecito. ¿Cómo ves, bebé? Vénganse.
Chequen amigos, estos dulces tradicionales se llaman las melcochas, que pues básicamente es azúcar cocida. Aquí en Zacatecas acostumbramos a hacer las melcochas alargadas, retorcidas, en forma de tirabuzón, con cabecita en los extremos, simulando un hueso. Les recomendamos las de menta o piloncillo. Ya me ando comiendo una. Miel de abeja. Aquí también encuentran joyería, artesanías y aquí hay baños públicos, amigos. Muy importante. Aquí luego nos encontramos con otra joyita arquitectónica de la ciudad. Se trata del Teatro Calderón. La verdad es que está súper bonito, tanto por afuera como por adentro. Para que vean, Zacatecas es tanto cultural como diversión. Miren, aquí enfrente en la Plaza Goitia se puede uno venir a echar un cafecito, una cervecita a las terracitas, a las mesitas. Parada rápida en la Plaza Miguel Auza para tomarnos una fotito. Vean qué bonita está esta placita, ¿no? Algo muy padre de Zacatecas es que está lleno de plazas, plazuelas y callejones. Y es que, como sabrán, se fundó entre cerros. Por eso es que está lleno de subidas, bajadas. Está bueno aquí para aprender a manejar estándar, ¿eh? Entramos al Museo Pedro Coronel. Él fue un artista zacatecano que viajó por todo el mundo. A cada lugar donde iba recolectaba arte e incluso a veces las cambiaba por piezas de su propia autoría. Básicamente este museo es su colección personal de todos los objetos que juntó por todo el mundo. Hay más de 1200 piezas. Imagínense amigos, cuando tengamos 1200 imanes vamos a hacer nuestro propio museo. El universo sin postal. El universo sin postal. Por ejemplo, es una pieza del Tíbet que se usaba en rituales y está hecho con huesos humanos, amigos. Wow. Wow. Vean esta escultura, es del siglo I antes de Cristo, originalita, amigos. Mármol blanco. Miren, en la sala de Grecia encontramos un jarrón como los de la película de Hércules. Vivo y a todo color. Como los que bailan, amigos, ahorita se empieza a mover. Incluso hay obras de artistas internacionales, amigos. Vean, todas estas son de Joan Miró, era un artista de la corriente surrealista. Obras de Goya, hasta Picasso anda por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, la sala de África está súper interesante. Vean este sarcófago egipcio original de hace más de 2500 años. Y vean, estas aves se llaman ibis y tienen más de 3000 años de antigüedad. Impresionante, ¿no? Oigan amigos, y algo muy curioso acerca de este edificio es que fue convento, hospital, cuartel militar y hasta cárcel. De hecho, el abuelito de José estuvo por accidente aquí una noche, pero bueno, esa ya es otra historia que luego les contaremos. Qué vida tan interesante tuvo Pedro Coronel, ¿eh? Imagínense a quién tuvo que haber conocido o hasta dónde fue para haber conseguido un sarcófago egipcio, máscaras de tribus africanas, hasta un Picasso. Y de hecho, su última voluntad fue ser enterrado junto con su colección, así que se le concedió. Aquí está atrás la tumba de Pedro Coronel, orgullosamente zacatecano. En serio, ¿cuántas historias se llevó a su tumba? A esta tumba. Y justo aquí afuera del museo encontramos el Templo de Santo Domingo, la segunda iglesia más importante de la ciudad. Aunque dice José que por dentro está más bonito que la catedral. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo ven? ¿Que no me creen? Hasta no ver, no creer. No, pues sí amigos, la verdad es que está mucho más bonito por adentro que la catedral. Tiene como más detalle y lo que definitivamente se la lleva son sus retablos de madera laminados en oro. Aparte están enormes, o sea, gigantes, espectaculares. De hecho, muchos de estos retablos, amigos, son originales, sobrevivieron a los saqueos de la Revolución, casi 300 años. Vean nada más esta sabrosura que nos vamos a pedir, unas gorditas de nata. Pues estas gorditas básicamente están hechas con harina y nata de leche, por eso se llaman gorditas de nata. De verdad, cuando vengan, pruébeles, están deliciosas. Son dulces, ¿eh?
Chequen, vienen 7 en una bolsita, 25 pesitos. Hagan de cuenta que son como mini hot cakes, pero mucho más ricos, amigos. Siguiente parada, amigos, el Museo Zacatecano. Este edificio antiguamente fue una de las 14 casas de la moneda. Vean, estas máquinas eran donde se acuñaban las monedas, traídas desde Londres. Hay diferentes exposiciones. Una de las que más nos gustó fue la sala Wixárika. ¿Sí es Wixárika? Sí, Wixárika. O popularmente conocidos como los huicholes. Y es que Zacatecas es uno de los estados en donde habitan huicholes. Vean nada más este mural huichol, amigos, es una chulada. Todo está hecho a base de chaquiras. O sea, cada uno de los colorcitos es una chaquira. Imagínense cuánto tiempo se tardaron en hacer esto. Algo muy característico del arte huichol son sus colores tan llamativos y en sus figuras normalmente representan animales o plantas. Amigos, acabamos de descubrir que quien fundó la Cruz Roja Mexicana fue mujer y era zacatecana, María Luz González Cosío. No, hombre, estos zacatecanos cómo me están sorprendiendo, Para que veas, para que veas, ¿Hiciste buena elección conmigo? Obvio. Chequen, amigos, esta sala es de otro artista zacatecano, Antonio Pintor. De hecho, él es el autor del mural que vimos hace rato en Palacio de Gobierno. Me dan ganas de rellenarlo de color, así como los mantras. ¿Sí saben cuáles? Chequen, amigos, si ven uno de estos carritos, acérquense y compren un producto. Son los famosos lapicitos, amigos. A ver, ándele. Miren nomás, se llaman lapicitos porque tienen forma de... ¡Lapicitos! Básicamente es una nieve de vainilla y esto de arribita que le da el color es mermelada de fresa. Vamos a ver qué tal. Oye, no es de fresa, esto es guayaba. A mí no me mientes, José Luis. Odio la guayaba, es lo que más odio en el mundo. Oigan, según yo era mermelada de fresa y no, es mermelada de guayaba. Está bien bueno, amigos. De hecho, estos lapicitos participaron en el festival de Día de Muertos de Xcaret, para que vean. Muy, muy ricos. Termina de comerte la punta y déjame el final. Ok, me sacrifico con la guayaba, me sacrifico. Amigos, en cuanto a cuándo venir a Zacatecas, realmente es que todo el año es buena temporada. A cada rato hay festivales, está el cultural, está el folclórico, en Navidad y Semana Santa adornan bien padre las calles. Y también en septiembre está la Feria Nacional de Zacatecas, la famosa FENAZA, que es la única que coincide con las fiestas patrias y el grito, Siempre es buena temporada para venir, amigos. Lo dice un zacatecano. Vengan a Zacatecas. ¿Qué tal los callejones, bebé? Súper bonitos, de verdad que aquí se antoja para venirte a tomar algo, a comer. Hay bastantes opciones, amigos. Bastantes. Chequen, amigos, este es el Jardín Juárez, una de las plazas más antiguas de la ciudad. Y por aquí vamos a llegar por un pasadizo secreto. Vamos. Amigos, pues estamos en otra joyita escondida de Zacatecas, en el Hotel Mesón de Jovito. La verdad es que está súper bonito, es como una vecindad. Y aquí uno puede entrar, pues igual pidiendo permiso, puedes decir de que, oye, me dejan pasar a tomar una foto o venir a consumir al restaurante. Está súper fotogénico, vean nada más, chulada. Todo el hotel, amigos, está... ¡Ay! Se anda cayendo Rubí. Todo el hotel, amigos, está súper fotografiable, amigos. Para todos lados. Rubí anda vuelta loca que no sabe ni para dónde apuntar la cámara. Está muy bonito. Y como dato curioso, este ha sido escenario de varias telenovelas mexicanas, Cuando vienen a Zacatecas, eligen este lugar. En serio que está bien fregón aquí, sobre todo para tomar fotos. Chequen, amigos, salimos aquí por otro lado. A este le llaman el Jardín de la Madre. Oigan, regresamos a tomar una fotito y ya no nos andaban dejando pasar de nuevo, Al parecer son más buena onda por la entrada del Jardín Juárez. O se hace por la recepción. Llegamos a la Alameda. Este es un lugar muy importante porque de aquí empiezan las callejoneadas. Luego la fiesta, Rubí. Obvio. Oigan, pues la verdad es que las callejoneadas de Zacatecas son mis favoritas. A diferencia de las de Guanajuato, en esta la gente va al ritmo de la tambora bailando y cantando, tomando mezcal.
También es un recorrido a pie por las diferentes plazuelas y callejones, pero acá es pura fiesta. Acá no hay de que leyendas e historia. Esos zacatecanos, cómo son fiesteros, ¿eh? Vean este vitral, amigos, se llama Mientras muera la tarde y es que durante el atardecer se ve muy bonito con los colores del cielo. Dato informativo, la palabra Zacatecas proviene del náhuatl Zacatl Tecatl, que significa lugar donde abunda el zacate. Yo la verdad es que no veo mucho verde por acá, pero bueno. Eso significa, eso significa. Síguele, caminemos, Yo lo a continuar. Chequen, amigos, les voy a contar la curiosa historia de este edificio. Se llama Ex Convento de San Agustín. Fue un recinto católico que la iglesia perdió. Ya después la iglesia no lo quiso porque aquí al lado vive el mismo Chamuco. Este es el Congreso del Estado donde están todos los diputados. No se crean, amigos. Bueno, no, sí, son unos chamucos esos diputados. Pero la iglesia ya no quiso este recinto católico porque antes se habían cometido muchos pecados allá adentro. ¿Quién sabe para qué tantos fines sirvió ese lugar? Ahorita ya es una galería de arte privada. De hecho, aquí en Zacatecas van a encontrar en el centro muchas galerías de arte. Oigan, amigos, vean eso, ¿coincidencia o no? Ahí esa carita como que tiene cuernos, ¿no? Sí parece un chamuco. Ay, qué miedo, vámonos aquí, vamos. ¿Foto con el chamuco o qué? No, mejor no. Bueno, vámonos a foto con San Agustín. Amigos, pues ya hace hambre, así que venimos a un restaurante muy peculiar con una decoración muy peculiar. Hagan de cuenta que agarraron todos los museos que ya vimos y los metieron aquí. Yo me pedí un asado de boda. Este es un platillo muy típico de aquí de Zacatecas. Y de hecho surge en las comunidades, en los ranchos de los alrededores. Normalmente este platillo se da en las bodas, en los eventos. Por eso, asado de boda. Es puerco en salsita de chile guajillo. Vamos a ver qué tal, se me hizo a la boca. A ver si damos de ese en nuestra boda, bebé, a ver. Me gusta. Está muy bueno, ¿eh? Está como dulcecito, algo así como el mole, pero a mi gusto mejor y no pica. No pica nada, está muy rico. ¿Sí lo damos en la boda entonces? Yo creo que sí. Vean, yo me pedí unos taquitos dorados, frijolito, chorizo y salsa. Y para tomar, acuérdense, hay que consumir local, una cerveza artesanal zacatecana. Se llama Morisma, es oscura y esta está bien buena, ¿eh? Sí le ganó la de ayer, sí le ganó la de ayer. Chequen, se llama Morisma porque aquí en Zacatecas se llevan a cabo las famosas morismas de Bracho. Es una representación de la batalla de los moros contra los cristianos y se lleva a cabo el último fin de semana de agosto. De hecho, es muy importante para muchas familias zacatecanas. Hasta mi papá participa cada año. El quesito fundido con chorizo también está bueno, amigos, ¿eh? Nos sacrificamos por ustedes, amigos, y de postre unas empanadas de arroz con leche. También ricas. Y aquí cerquita del restaurante venimos al Museo Rafael Coronel, quien también fue un célebre artista zacatecano. Este museo, los zacatecanos también lo llamamos Museo de las Máscaras. Oigan, amigos, pues con más de 16,000 ejemplares, este museo tiene la colección de máscaras más grande del mundo. Chequen, y básicamente todo este museo es la colección personal de Rafael Coronel. También tenía bastantes obras, ¿no? Miren, a este le picó una abeja en el labio, a este le picó una abeja en el ojo y a este la abeja le tumbó todos los dientes. Y como dato curioso, todas estas máscaras ya han sido utilizadas por lo menos una vez, principalmente en danzas y rituales. Imagínense cuántas historias ha de haber en este edificio. Para chico. Miren, aquí está la de los viejitos de Michoacán. Estos se utilizan para la danza del venado en Sonora. Comenten si conocen alguna de estas máscaras, amigos. Son muchísimas, hay de todos colores, tamaños, formas, sabores. Miren, esta tiene un charingan y un rienegané. ¿Qué tal? Miren, así quedamos después de subir la bufa, todos sedientos. Pues muy
padre el museo, amigos. Además de máscaras, también hay una colección de títeres, hay figuras de cerámica, hay esculturas. Y en cuanto al lugar, es un ex convento con más de 400 años de antigüedad. Ya lo destruyeron, lo quemaron, lo saquearon, lo volvieron a reconstruir, pero está súper bonito para la fotografía. Amigos, pues venimos por otro antojito zacatecano, los famosos tacos envenenados. Básicamente, pues es una tortilla frita que en su interior tiene frijol enchilado, o sea, frijol con chile. Cuenta la leyenda que antes los mineros metían sus tacos para lonchar, les caían metales pesados como plomo y pues se morían, de ahí tacos envenenados. Esperemos que este no traiga plomo. No se crean, solamente tiene chilito, amigos. Estos nos tocaron medios pobres, amigos, pero está rico comerse sobre todo la orillita del frijol doradito. A ver, vamos a ver si le gustan a Rubí. Vamos a probar. Creo que te tocó pura tortilla, ¿verdad? A ver, ahí va. Uy, están buenos, están ricos, me gustaron. Vean, también hay otros con bistec y queso, pero los originales, los tradicionales son los de puro frijolito. Cuando vengan a Zacatecas no se pueden perder de los tacos envenenados. Vean nada más, amigos, llegamos a un palacio. No se crean, amigos, es el Museo Francisco Goitia. Vamos a ver por dentro. Este museo lleva el nombre de otro artista zacatecano, Francisco Goitia. Como dato curioso, este personaje acompañó a las tropas de Villa durante la Revolución para retratar momentos de algunas de sus batallas. Chequen esto, amigos, está bien padre que algunos de los cuadros incluso tienen este sellito y si uno lo escanea en Spotify sale la descripción en varios idiomas de la obra. Y básicamente en este museo están distintas obras de los diferentes artistas zacatecanos que ya hemos estado viendo. Chequen, y en la planta alta ahorita hay una exposición temporal del célebre artista oaxaqueño Francisco Toledo. En lo personal, las obras de este museo son las que a mí menos me han llamado la atención, pero por afuera el edificio está súper bonito. De hecho, antes aquí era la casa de los gobernadores de Zacatecas. Chequen, amigos, y esa torre que se ve allá atrás es del Templo de Fátima. Ahorita vámonos para allá. Amigos, pues el Templo de Fátima es el punto más alejado dentro del centro histórico de Zacatecas. Ahí, para que se den una idea, desde el Museo de las Máscaras hasta aquí son aproximadamente 2 kilómetros. Su arquitectura la distingue del resto de Zacatecas, ya que es de estilo neogótico. Para mí es de las iglesias más bonitas de México. De verdad, dense la vuelta para acá. Y de hecho, como dato curioso, el último detalle de esta iglesia terminó de construirse hace apenas 20 años. ¿Qué tal? ¿Fotito o qué, bebé? ¡Fotito! ¿Otra fotito o qué? Sí, de verdad que todo Zacatecas es muy, muy fotografiable. Yo le quiero sacar foto cada 3 pasos. Miren, amigos, este es el acueducto, o bueno, lo que quedó del acueducto, ya que gran parte de él fue destruido durante la Revolución Mexicana. También está hecho totalmente de cantera rosa. Obviamente ya no se usa, pero quedó como otro de los monumentos históricos de Zacatecas. Justo al ladito del acueducto está el Hotel Quinta Real. Lo interesante de este hotel es que antes era una plaza de toro y hoy en día es considerado como uno de los hoteles más bonitos de México, ya que conserva mucha de su arquitectura original. Chequen, amigos, el interior del hotel está súper bonito, Chéquense, así se veía como era antes la plaza de toros. Estuvo en funcionamiento como 100 años más o menos.
Yo creo que ahora tiene un mejor uso. Oigan, y si no se hospedan aquí, pueden conocer el hotel viniendo al restaurante o simplemente pueden pedir permiso para pasar a tomarse una foto. Ahorita pues va a haber evento, miren, hay un toldo, ya están preparándose para una boda, también aquí se hacen bodas. Chequen amigos, y algo también muy tradicional de acá de Zacatecas son los dulces de leche. ¿Este cómo se llama? Se llama tronco, es galletita María con dulce de leche. Oh, pues a ver, écheme un tronco por favor. ¿Este qué lleva? Es coco rallado con dulce de Bueno, leche. uno de esos. Son del día, Ah, excelente. Si fueran viejos estarían muy duros. Si no están- Muy bien. Ok. A ver, dale una mordidita para ver si son del día, bebé. A ver, a ver. Ay. Sí, son del día, no se me cayó ningún diente. Está delicioso, con coco. Está riquísimo, Estos nunca los había probado. Ya ven, me falta mi chocomilk nada más. Yo no le tenía fe al tronquito, pero en serio está buenísimo, amigos. Pruébenlo. Oigan amigos, por cierto, este año Zacatecas fue nombrado Capital Americana de la Cultura por su historia, su gastronomía, su cultura. Y es que, a ver, díganme, ¿en dónde está la colección de máscaras más grande del mundo? ¿Quién tiene el único antro dentro de una mina? ¿Quién tiene el único museo dedicado a arte abstracto en México? Es más, en Latinoamérica. ¿Qué me dicen del único hotel dentro de una plaza de toros? ¿En dónde está? ¿En dónde está? A ver, a ver, a ver. Y bueno, mañana vamos a ir a conocer una de las colecciones de arte barroco más importantes de todo el país. Solo en Zacatecas, amigos. Solo en Zacatecas. Amigos, ¿habían escuchado de las enchiladas de colores? Vean nada más esta chulada. Chequen, pistache con habanero y almendra. Esta no pica. Este lugar se llama Senaduría La Calzada y es muy famosa por los colores locochones que tienen las enchiladas. Amigos, pues están bien buenas, pero si el menú dice que están picositas, háganle caso porque sí están picositas aquí, Ay, 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 ay. Y algo padre es que pueden combinar sabores, pues para que prueben más, amigos. Oigan, la de Juana Gallo está bien picosota, amigos, bien picosota. ¿Qué tal está, Jesús? Está muy bueno. Anda hasta sudando el Jesús. Pidan mejor las Adelitas, amigos. Esas no pican, están bien buenos. Chorizo con frijol. Evidencia de que sí comí. Amigos, en cuanto a la vida nocturna, Zacatecas tiene muchísimas opciones. Hay para todos los gustos, bolsillos y estilos. Si quieren reggaetón, rock, lo que quieran. Ahorita nos vamos a ir a tomar unas cervecitas para que vean que hay opciones. Nos sacrificamos por ustedes, amigos. ¿Qué sacrificada? Vámonos de bar hopping. ¿Qué sacrificada? Amigos, obviamente no podían faltar los mezcales zacatecanos. De hecho, Zacatecas es uno de los estados que tiene la denominación de origen. Lo pueden pedir preparado así, un cantarito, o echárselo directo. Pues uno y uno, ¿o qué, bebé? De una vez. El pepino está bien bueno, amigos. Amigos, y de mezcales zacatecanos, los que más les recomendamos es Don Aurelio, Aztecali y Huitzila, pero que sea añejo, amigos, añejo. A su salud. De a poquito, porque sí es bueno, amigos. Ay, mamá, por Dios. Además de cantinas, en Zacatecas también hay varias terrazas con muy buen ambiente. Pues ya nos pedimos aquí una cervecita. A su salud, amigos. Salud, salud. Muy buen ambiente, muy buena vida nocturna, pero vámonos a dormir. Vámonos a dormir, bebé. Vámonos a dormir. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Oigan, pues hoy amaneció un poco más frillito, como que se antoja un cafecito. ¿Qué tal el frío, bebé? Sí, hoy está más fresquecito. Pero bueno, no se asusten, amigos, normalmente amanece como medio nubladón y ya de ratito se va saliendo el sol. Vean, viene chamarrada, pero no deja de usar vestidos, Rubí.
ante todo el glamour. Pues hoy venimos a desayunar a un restaurancito con mucha tradición aquí en Zacatecas, se llama Acrópolis. Este restaurante está a un costado de Catedral y José dice que es como el VIP zacatecano. Sí, pues sí. Yo ya me pedí mi cafecito para despertar. Miren esta sabrosura, se llama malteada Acrópolis, es de nieve, tiene una galletita ahí, a ver. Toda una bomba de energía para terminar de conocer Zacatecas, amigos. Chequen, amigos, algo bien padre de aquí es que también tienen una colección de arte y todas son originales. De hecho tienen una guía, la pueden pedir y aquí están todas las obras que tienen. Ya vimos un Dalí, un Siqueiros, un Rufino Tamayo. Toledo, Bustamante. Todas originales. Wow. Para desayunar yo me pedí unos huevitos Acrópolis, básicamente unos huevitos estrellados en una tortilla con chile de tomate y chile chipotle. Están bien buenos, amigos, ¿eh? Nunca los había probado, están muy buenos. A José le faltó decirles provechito, amigos. Los chilaquiles rojos también están buenísimos. Provechito, amigos. Sí, perdón, qué grosero, ¿verdad? Perdón. Todos los desayunos incluyen fruta y café, ¿eh? ¿Qué tal este restaurante Galería de Arte, eh? Solo en Zacatecas. Muy recomendado, amigos, muy recomendado. Por cierto, amigos, aquí también encuentran el tradicional asado de boda de Zacatecas. Antes de irnos, amigos, vamos a pasar por unos dulces tradicionales. Miren, típicos de acá están los borrachitos, que son como dulces envinados. Alfajor, que es dulce de coco, como una cocada. Guayaba en diferentes presentaciones. Miren, estos rollos están bien buenos. Guácala. Y estos ates de guayaba con chamoy, buenísimos. Chequen, y normalmente en las dulcerías también venden mezcales zacatecanos. Nosotros nos llevamos un rompope de nuez de macadamia. Está bien bueno, bien bueno. Bien rico, amigos. Chequen esta joyita, amigos. Mezcal con un alacrán, ¿eh? Aquí no es de gusanito, de alacrán. ¿Qué dicen? ¿Se animarían a probarlo, a comerlo, a morderlo? No creo que les pique, ¿eh? ¿Qué dices, bebé? ¿Tú sí le mueres al alacrán? Yo creo que sí, la patita o la colita. Amigos, pues hasta ahorita todo lo que les hemos mostrado ha estado dentro del centro histórico de Zacatecas. Sin embargo, hay otras cosas a los alrededores. Por ejemplo, la zona arqueológica de La Quemada, los viñedos tierra adentro, pueblos mágicos. Y a tan solo 15 minutos del centro se encuentra el Museo de Guadalupe, otro lugar que vale mucho la pena conocer. Este museo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y aquí encontramos una de las colecciones más importantes de arte virreinal. Vean esas pinturotas, amigos, están impresionantes. Estas obras tienen más de 250 años y desde un inicio fueron pintadas para ponerse en este lugar. Sinceramente nos sorprende que estén tan bien conservadas y hayan sobrevivido tantos años, incluso la revolución. Vean, esta pintura se hizo alrededor de la ventana y esta hasta tiene la forma de la puerta. Qué loco, ¿no? Chequen esto, por ahí hay unos chismosos, vean. Son de los que te siguen con la mirada. ¿Ya vieron? ¡Ah! Chequen este pequeño carruaje, se llama estufa, amigos. Fue uno de los primeros carruajes jalados por caballos. Qué bonito, ¿no? Una de las joyas de este museo es la escalera regia. Aquí hay 3 murales muy impresionantes del tamaño de toda la pared. Una casita de ese tamaño, bebé. Vean este libro original de los franciscanos, tiene más de 200 años. Oigan, amigos, y ya estando por acá, aquí al ladito está el convento de Guadalupe. Vale mucho la pena visitar la capilla de Nápoles. Está pequeñita, pero toda la decoración interior está súper bonita, sobre todo los laminados de oro.
Amigos, pues nos encantó andar de turistas en Zacatecas. A ver, bebé, ¿qué tal te pareció mi bella ciudad? La verdad es que es una ciudad que vale muchísimo la pena visitar. Tiene una arquitectura impresionante, gastronomía deliciosa, buena vida nocturna, muchísima historia y museos para aventar. Ya ven, Zacatecas se enamora. Lo que yo he visto es que los zacatecanos son muy orgullosos de su tierra. De verdad, si algún día conocen a un zacatecano, confírmenlo y me dicen. Ah, pues tenemos con queso las gordas. Amigos, pues aquí nos despedimos de este bello lugar. Esperamos que les haya gustado mucho y que se animen a visitarlo pronto. Ya saben que los queremos, los adoramos. Muchos besos, abrazos. Adiós. Nos vemos en el siguiente video. No me quiero ir, señor Stark.